sé qué pasa los miércoles, pero me salgo del internet, ya me he conectado directamente y creo que no vamos a tener problemas. Entonces, Sí, por favor, si pueden comenzar la exposición porque no me he enterado de nada y pido mis disculpas, ¿no? ya, Comencemos. ya, bueno. Bueno, ahora empiezo, ya no voy a hablar acerca de la introducción, bueno, de los criterios de la OMS bueno, creo que eso sí quedó registrado. Ok, Voy a empezar con las terapias. bien. Bueno, voy a empezar con la masoterapia. Bueno, la masoterapia o masaje terapéutico, esta tiene como función principal aliviar los dolores o molestias del cuerpo para su aplicación en el organismo y se utilizan una serie de técnicas basadas en presión, en fricción, en amasamiento o en todo lo que es movimientos mecánicos. El origen, movimientos mecánicos dirigidos a una zona específica del cuerpo, a la zona afecta, donde tiene alguna molestia o malestar la persona. El origen de esta se remonta a hace más de 3.000 años de antigüedad, es de origen china. Esto está registrado en antiguos escritos que ya hacen referencia a esta masoterapia y también se conoce que antiguas civilizaciones en las cuencas del Mediterráneo usaban esta terapia. Las bases y principios de estas se basan en el concepto establecido por la escuela hipocrática griega, vis medicatris naturae, que se refiere a la capacidad innata de los organismos para su propia curación. Entonces, esta no refiere o no se enfoca en que el masaje en sí va a ser, va a tener el efecto sanador, sino más bien va a tener un efecto estimulante sobre las estructuras del cuerpo, las cuales van a estimular a que éstas produzcan sus propias, su propio efecto sanador. ¿Ya? El campo de acción, bueno, es útil para activar la circulación, se aplica en patologías más que todo relacionadas en el sistema locomotor y cardiovascular. En el sistema más que todo enfocada en la parte muscular, cuando hay contracturas o dolores de cabeza relacionadas a contracturas musculares o cualquier otra anomalía que pueda ser relacionada a contracturas musculares. El método de aplicación de esta terapia, bueno, se da con el paciente acostado en una camilla, ya sean de cúbito supino o de cúbito prono, de acuerdo o de cúbito lateral, de acuerdo al área donde se vaya a trabajar y la técnica que se vaya a aplicar. Y las técnicas, como ya había dicho anteriormente, que se basan principalmente en presión, fricción, amasamiento, con la finalidad de descontracturar zonas musculares o fascículos musculares que están causando anomalías o sintomatología molesten en la persona. Las contraindicaciones de esta van a ser periodos agudos de traumatismos, esguinces, fracturas, inicios de flebitis, fragilidad vascular, heridas abiertas o infecciones de piel. Y para las enfermedades que se puede usar, bueno, ya es obvio, sabiendo la finalidad que es para descontracturas musculares, entonces puede ser usada en dolores musculares, por ejemplo, lumbalgias, cefaleas de origen tensional, por ejemplo, por descontracturas de músculos de cuello. Incluso ciertos grados de parestesias en ciertas zonas del cuerpo se atribuyen a contracturas musculares muy fuertes en ciertas regiones de los miembros. La evidencia científica de esta terapia, encontré este artículo en PubMed del año 2018, que incluso que en este hicieron un estudio de los efectos de la aplicación del masaje terapéutico en niños con cáncer. Entonces, como esta terapia habla de que en sí el masaje no es el que cura, sino que estimula a que aumente el estado de recuperación del cuerpo, entonces por eso se llegó a la conclusión en este estudio que
en estos niños que recibían quimioterapia había un decrecimiento en el dolor, las náuseas, el vómito, el, el estrés postraumático, la depresión, ansiedad y el incremento del conteo de las células blancas. La quiropraxia, bueno, esta terapia se basa en el alineamiento óseo, en un reajuste óseo. Más que todo va enfocado a la columna vertebral, pero también es aplicable en los miembros, El origen de estas se hacen por medio de diferentes maniobras. Este ajuste óseo o este realineamiento óseo, el cual se dice que va a tener como repercusión o va a causar un mejor funcionamiento del cuerpo y alivio de sintomatología. El origen de bueno, esta es una especialidad médica desarrollada en Estados Unidos en 1895 por el doctor Daniel David Palmer y se ha ido desarrollando hasta llegar a ser la tercera profesión sanitaria más concurrida después de la medicina y la odontología. Las bases y principios de estos están orientados a evaluar factores causantes de desórdenes biomecánicos, estructurales y, como había dicho anteriormente, más enfocados en la columna vertebral, capaz de afectar el sistema nervioso y mecanismos naturales de defensa del cuerpo. El campo de acción de bueno, dice la evidencia relacionada con la manipulación quiropráctica es suficiente para las lumbalgias. A veces es útil para el tratamiento de cefaleas, en particular de la migraña, cefalea tensional de origen cervical, y también se ha usado para tratar el dolor de cuello. El método de esta es por medio de diferentes maniobras, se realiza un ajuste óseo por maniobras de giros o de presión en ciertas articulaciones, van a tener un efecto de alineación. Esto se lo realiza con un paciente acostado en una camilla, ya sea de cúbito supino, prono o lateral. De acuerdo a la región en la que se vaya a trabajar, se realizan estas maniobras de presión o de giros, las cuales van a tener este efecto de alineamiento de los huesos. Las contraindicaciones, bueno, no se recomienda este tipo de terapias en pacientes con osteoporosis o en síntomas de neuropatías. La evidencia científica, bueno, aquí encuentro este artículo. Este es un artículo en el que se realizó una comparación entre terapias quiroprácticas por dolores de cabeza inducidos por... Ah, no, ese es otro quiropráctico. Ya, cefaleas tensionales de origen cervical, por contracturas cervicales, se realizó un estudio en terapias de quiropraxia versus un placebo, dando como resultado que las personas que se realizaban estas sesiones de quiropraxia efectivamente tenían una mejoría en sus molestias. Todos estos artículos que he puesto aquí son de PubMed y no bajan del año 2018. Es evidencia muy seria. La osteopatía, esta otra terapia fue estructurada a finales del siglo XIX en Estados Unidos por un médico cirujano llamado Andrew Taylor Still. Este fue el primero en poner evidencia en las interacciones que existen, por un lado, entre el sistema musculoesquelético y los otros sistemas orgánicos. O sea, más que todo tejidos blandos. Es como la quiropraxia, pero esta no va solamente enfocada en la parte ósea, sino que también va enfocada a los tejidos blandos. Las bases o los principios de esta, bueno, según los fundadores de la osteopatía moderna, el norteamericano Andrew Taylor Still, nuestro cuerpo tiene todos los medios necesarios para su propia curación, simplemente es necesario recuperar el equilibrio corporal perdido y liberar las estructuras bloqueadas. El campo de acción va a ser en las lesiones deportivas,
en esguinces, luxaciones, contracturas musculares, epicondilitis, bueno, todo lo que es referente al sistema locomotor. El médico, perdón, en el método de aplicación, el médico va a realizar igual maniobras similares a las de la quiropraxia, maniobras de giros de ciertas regiones corporales o de presión, pero estas van a estar enfocadas más que todo a tener una repercusión, o sea, por una acción tener una reacción. ¿A qué me refiero con esto? A que si yo trabajo en algo que si la persona trabaja en una zona, puede desbloquear otra área. Por ejemplo, esta diapositiva está un poquito larga, pero lo explica de manera muy explícita y el ejemplo está bastante bueno. Por ejemplo, en la fijación baja de un hígado se puede producir una tensión del músculo diafragma y a su vez crear una irritación del nervio frénico. Desde las vértebras cervicales C3, C4, C5 sale el nervio frénico que da inervación al músculo diafragma. Y si este músculo se ve afectado, producirá un bloqueo de estas vértebras mediante una metámera, creando dolor en esta zona cervical del lado derecho. Por tanto, la contracción de este músculo crea una tensión miofacial que tracciona inferiormente la cúpula pleural y esta produce tensión en los músculos escalenos. Bueno, entonces yo lo que entiendo es que si trabajo en ciertas regiones corporales voy a tener repercusiones a niveles de órganos internos, como causando un desbloqueo y aliviar todas estas molestias. No sé si me explico. Ok. Ya. Y la evidencia científica, igual aquí encontré otro artículo, la osteopatía que se usa en pacientes con migraña y cefalea tensional. Igualmente, las conclusiones del estudio fue que los pacientes que se realizaron trabajos o terapias de osteopatía tuvieron efectos beneficiosos. Ya, eso refiere en cuanto a las terapias mecánicas. Sí, un momento. Para aclarar un poco, en Ecuador, tanto la quiropraxia como la osteopatía es una terapia alternativa. Hay que diferenciarla de la fisioterapia, que es una profesión que se estudia en la universidad. Entonces, en cambio, en Estados Unidos, pues hay médicos osteópatas, médicos quiroprácticos, o sea, es una especialidad de medicina. En Estados Unidos sí, O sea, esto simplemente para aclararlo, porque después en el examen vamos a preguntar y a lo mejor hay una confusión ahí. O sea, en Ecuador solo es una terapia alternativa. En Europa incluso también hay... Bueno, en Europa es controversial. Por ejemplo, en España no es admitida la osteopatía, hay bastante controversia. La quiropraxia, hay una asociación muy fuerte de quiroprácticos en España, que es como una carrera media, una carrera como aquí es la fisioterapia, pero en cambio la osteopatía no está considerada. Entonces, o sea, cada país tiene una normativa distinta, ¿no? Yo he visto en Italia, sí, en Italia que es una especialidad. Sí, puede ser. Entonces, o sea, es distinto la consideración en distintos países. Entonces, por ejemplo, en Ecuador simplemente son terapias alternativas porque no hay una especialidad ni de quiropraxia ni de osteopatía. Siga adelante. Ya, eso fue en cuanto a las terapias mecánicas, por decirlo, que se realizan físicamente, o sea, en contacto con el paciente. Ahora vamos con las terapias que no tienen esa capacidad, por decirlo así, o no tienen ese principio físico en el cual se interactúa así directamente con el paciente. Vamos con el biomagnetismo. La definición de esta, bueno, es que en esta se utilizan imanes de alta potencia,
aproximadamente de unos entre 20.000 a 30.000 Gauss, algo así tengo entendido. Y supuestamente estas cargas o estas polaridades van a eliminar diferentes agentes etiológicos causantes de la enfermedad, ya sean virus, bacterias, hongos, parásitos, más que todo eso. Bueno, o no tanto eso, incluso enfermedades sistémicas. Supuestamente esta terapia se la enfoca como tratamiento incluso de enfermedades como el cáncer o la diabetes. Una de las principales diferencias de la magnetoterapia con el biomagnetismo, no hay que confundirla, es que la magnetoterapia es una terapia que se la realiza como parte de la terapia física. Y la magnetoterapia ha tenido logros importantes y estudios que la avalan y se realiza con tecnología sostenible. El origen de este biomagnetismo, de esta pseudociencia, la inventó, por decirlo así, o la primera persona en hablar de esto fue en México, el doctor Isaac Gois, en México en el año de 1988. Las bases y los principios, bueno, como decía, esta supuestamente por medio de la impactación de imanes en ciertas áreas del cuerpo, donde supuestamente se alojan estos agentes etiológicos, va a eliminar por medio de esta carga magnética los agentes etiológicos. Por ejemplo, según la teoría del biomagnetismo, una entidad de estas parasitarias, ya sea bacteriana, fúngica o viral, por ejemplo, va a tener sitios de implantación, por ejemplo, en el canto de los ojos o en la comisura de la boca, ¿ya? O en las ingles. Entonces, aplicando los imanes en estas zonas, supuestamente con la carga magnética, no va a destruir este agente parasitario. Bueno, como decía, la promocionan la promocionan para prácticamente cualquier tipo de enfermedad, para el SIDA, para infecciones fúngicas, bacterianas, parasitarias y, como decía, el cáncer y la diabetes. Método de aplicación o la sesión del biomagnetismo, ya lo acabo de explicar, que el paciente se lo acuesta y se le ponen en ciertas áreas anatómicas los imanes. Los beneficios de esta, que cura el SIDA, cáncer, diabetes, insomnio, migrañas, infecciones bacterianas, parasitarias, fúngicas, y lo venden esta terapia como una panacea. Las desventajas de esta, que no tiene ningún daño colateral, es una terapia, bueno, que no tiene contraindicaciones. La venden como la dan como si fuera una panacea y no tiene ningún aval científico ni ningún estudio que la respalde. Incluso he conocido personas que con una enfermedad sistémica importante como cáncer o diabetes han optado por esta terapia en específico y han terminado muy mal. La reflexología, bueno, esta forma parte de la medicina alternativa que usa la aplicación de presión en puntos específicos, en los pies o en las manos, donde según la medicina china existen ciertos meridianos de zonas reflejas de todo el cuerpo. El origen de esta, bueno, se remonta a la China, es una técnica milenaria y hay conocimiento o evidencia de esta por medio de papiros desde hace más de 5.000 años. Sí, en China y en India. Las bases o los principios, bueno, esta terapia, ¿cómo funciona? Ya.
Esta terapia nos preguntará, el terapeuta, perdón, nos preguntará cuál es el motivo de consulta, nos dará una ficha personal con nuestros datos, una anamnesis y una exploración física, tratando de encontrar allí más pistas sobre el tratamiento a seguir. A partir de ahí se iniciaría el tratamiento propiamente dicho, que puede prolongarse tanto como sea necesario. Esta se basa en presión de zonas reflejas, como decía, de estos meridianos, donde se ven reflejados diferentes, bueno, no, sí, todos los órganos del cuerpo en manos y pies. El campo de acción, ¿o para qué sirve? Bueno, sirve para tratar dolores de espalda, dolores de cabeza, incluidas migrañas, de tórax y de cuello, estreñimientos, gastritis, dolores menstruales en las mujeres, diabetes mellitus, alteraciones respiratorias como el asma. Las contraindicaciones de esta pueden ser procesos agudos de fiebre, trastornos del conocimiento, dolores fuertes y hemorragias. Cáncer en los pies, enfermedades que requieren intervención quirúrgica, gangrenas de los pies, embarazo, riesgos o amenazas de aborto y quemaduras, heridas, hematomas o infecciones de la piel también. La evidencia científica de esta terapia, aquí también está el efecto de la reflexología comparada con placebo en pacientes en los cuales se indujo una cefalea por medio de nitroglicerina. Y las conclusiones de este estudio fueron que en estos pacientes, bueno, con cefalea inducida por nitroglicerina, en el grupo de las personas que aplicaron o recibieron estas terapias de reflexología, efectivamente redujo el dolor en contra del grupo placebo. Las terapias florales, este otro tipo de perdón. Estas terapias florales son un conjunto de preparados artesanales, los cuales son extractos de diferentes tipos de flores silvestres, en las cuales se maceran en una bebida alcohólica. Aquí en la literatura que encontré decía brandy, bueno, pero tengo entendido que se lo puede hacer en cualquier tipo de licor como preservante. Y esta terapia, sí se las da a ingerir a una persona, y estas especies de plantas silvestres son de la región de Gales y de Inglaterra. El origen de estas fueron descubiertas por el doctor Edward Bach en el año 1926, y entre los años 1926 y 1934. El doctor Bach era un gran investigador, además de médico, homeópata. Experimentó con diversas flores silvestres nativas de la región de Gales y Gran Bretaña. Ya, los bases y principios de esta, según el Dr. Bach, la hipótesis se plantea que la vibración de las flores actúa sobre las vibraciones del campo energético del ser vivo, en este caso del ser humano. El método de aplicación de estas, bueno, esta medicina se la da a tomar, como había dicho anteriormente. Estas son maceraciones en alcohol de los extractos florales, las cuales se las conserva en un frasquito, y estas se las da a tomar a los pacientes de 2 a 3 gotitas debajo de la lengua. Debajo de la lengua, sí. Esta es la aplicación de esto. Los beneficios de esto es que ayudan a corregir patrones mentales y emocionales como la culpa, rabia, los celos, la impaciencia, los diferentes tipos de miedo, la falta de confianza, el pesimismo, rigidez mental, la intolerancia, etcétera, etcétera. Es más enfocado como a la parte emocional. Las contraindicaciones de estas pueden producir efectos emocionales como el llanto incontrolable sin causa, euforia, ataques de risa, ansiedad, sueño e insomnio. Y la evidencia científica de esta, aquí me encontré con un artículo de la Revista Cubana de Medicina General Integral, en los cuales aplicaban terapias de flores de Bach en niños con problemas de aprendizaje, los cuales llegaron a la conclusión que a este grupo de niños, tras recibir estas terapias florales, su capacidad de captación
y aprendizaje mejoró y se los pudo reingresar o se los puso, o eh, se los pudo poner en en un curso regular, con niños regulares. Y hay otras terapias como el tai chi, bueno, que sí, el tai chi y el yoga, que estas más bien van enfocadas a la parte como psicológica. Estas también tienen un efecto en la persona, tienen un efecto positivo. Igualmente hay evidencia científica, pero más va enfocada a la relajación, más va enfocada a la relajación que tiene la persona por realizar este tipo de terapias. En sí no es la terapia lo que cura, no es que por hacer tai chi me voy a curar de tal cosa, sino que el mero estado de estar relajado contribuye mucho a la sanación del cuerpo. Bueno, Y muy eso es bien. todo. Bueno, estas terapias son básicamente son terapias alternativas, a no ser que como en el biomagnetismo, que a veces no tiene, bueno, no tiene una evidencia científica y además pueden, diríamos, sustituir las terapias convencionales por esa terapia alternativa y producir realmente pues un importante daño. Entonces, son terapias complementarias todas ellas, ¿no? Las que usted ha referido. Muy bien, vamos a pasar al otro compañero. Tenemos como unos 10 minutitos más de la hora, como para que tenga tiempo de exponer todo. Adelante. Bueno, mi tema es acupuntura, moxibustión y homeopatía. La definición de la acupuntura pues, proviene del latín acu, que significa aguja, y puntura, que es punzada. A pesar de que este término provenga del latín, el concepto de insertar materiales punzantes en puntos específicos del cuerpo con un fin terapéutico se remonta a milenios antes de la aparición de nuestra lengua, como lo demuestran los tatuajes y marcas estudiadas en torno a los años 3300 a.C., aunque no deja de ser curioso que se encontraran en Europa y no en Asia. La historia de la acupuntura ya hace más de 7000 años pasó de forma oral de una generación a otra, y la primera referencia escrita de la acupuntura es de un texto del año 100 a.C. En él aparece un diálogo entre el gran emperador amarillo y un sirviente que le cura de una extraña afección que no había podido ser tratada por ninguno de los médicos de su corte. Con este hecho comenzó el interés por la acupuntura y se decidió recogerlo de forma escrita. ¿Cuáles son las bases de la acupuntura? Pues según la medicina tradicional china, la actividad vital está soportada por un soplo o una energía llamado el ki. Este ki recorre todo el organismo a través de unos canales que, como no son visibles, se denominan también meridianos. Estas agujas metálicas se insertan en puntos especiales de la piel que corresponden a los llamados canales o meridianos, por donde circula sangre y energía. Las teorías antiguas hacen referencia a los vasos y a los nervios, y las teorías clásicas van dando paso a nuevos hallazgos a la luz de la moderna neurociencia. Aquí hay un video La de aguja cómo se debe indica la coger forma entre el correcta dedo índice y de colocar pulgar las agujas. o pulgar y corazón de la mano con la que se va a realizar la inserción. La utilización de una guía es la forma más fácil e indolora de insertar Se las pone a través de agujas. una cánula de Se plástico coloca la aguja que dentro sirve de la como guía. guía, Se sobresaliendo hace en un el poco por punto, la en parte el superior punto que se y se va sitúa a en el realizar punto la punción, deseado. y con Se un golpe introduce mediante seco un golpe seco y rápido se con la inserta en yema la del piel, medio. dando unos La movimientos profundidad de la inserción alrededor de la aguja depende de como la para situación colocarlo bien. topográfica del punto. La ¿Cuál es la evidencia científica? Pues existe una sólida evidencia científica de la base neurobiológica de la acupuntura en humanos y en modelos animales. Esta es capaz de reducir el dolor mediante la manipulación de puntos cercanos al área dolorosa, un clásico efecto de la modulación segmentaria de la vía dolorosa. Más recientemente se ha demostrado la analgesia acupuntural por activación de receptores de adenosina tipo 1 y la posibilidad de regulación mediante modulación del sistema purinérgico.
¿Cuáles son las ventajas? Las ventajas de la acupuntura es que pese a que se coloca una aguja, pues en realidad es indoloro. Se puede estimular órganos internos, no tiene efectos secundarios, no se necesitan medicamentos, tiene una acción sobre el sistema inmunológico e incluso activa funciones orgánicas. ¿Cuáles podrían ser las desventajas de esta técnica? Pues al no encontrarse un resultado como se espera en las primeras sesiones, pues se puede abandonar fácilmente la terapia. El tiempo que requiere todo el tratamiento es largo, o sea, una desventaja, que el tiempo es largo. Y también que existen pocos expertos, hay pocos terapeutas, que realizan esta técnica de manera adecuada. Y al ser una disciplina de precisión, pues se requiere un experto para evitar daños con las agujas, porque igual una mala manipulación puede ser catastrófica. Ciertas enfermedades que aparentemente curan la acupuntura, por la fatiga, el reuma, rigidez del cuello, incluso el asma, pero está más enfocado en el dolor. ¿Cómo sabemos si funciona la acupuntura? Pues algunas personas indican que no se necesita ser un genio para saber si un tratamiento ha funcionado o no, puesto que en la mayoría de los tratamientos los cambios son visibles en las primeras sesiones. Esta acupuntura se maneja como un tratamiento complementario y después de algún tiempo comienza a perder efectividad. Y no siempre el resultado es visible. Sin embargo, es perceptible en el cuerpo. El paciente se siente mejor o al menos no se siente tan mal como cuando llegó. ¿Qué es la moxibustión? Pues consiste en aplicar calor a los puntos de la acupuntura. En algunos casos se cauteriza el punto de acupuntura, pero en la mayoría de las ocasiones solo se aplica calor. El método de la moxibustión permite activar los receptores térmicos en la piel y de esta forma provoca estímulos que compiten con los sistemas de modulación del dolor a nivel del asta posterior medular. La moxibustión a temperatura de 47 o 48 grados centígrados afecta a los receptores de fibras A delta y C que permiten dispersar el calor y bajar la fiebre. Este efecto no se presenta a 40 grados centígrados. A nivel central, parece que se activa la región preóptica del hipotálamo anterior y parece ser que el efecto de la aplicación de la moxibustión reside en la radiación emitida de forma selectiva por la combustión de la artemisa, que es son como unas plantitas. La moxibustión forma parte de la medicina tradicional china. Utiliza las hojas pulverizadas, secadas y trituradas de la planta Artemisia abrotanum, a la que se le da la forma de un cigarro que se le denomina moxa, de ahí viene su nombre. Y pues la evidencia científica no avala su uso en prevención o en tratamiento de cáncer, ni en realidad en ninguna enfermedad. Pero el 16 de noviembre del 2010, la UNESCO declaró la moxibustión y la acupuntura china como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. La homeopatía. No se olviden ustedes que la acupuntura y moxibustión en el país y en algunos países del mundo es una especialidad médica. O sea, el médico es un médico convencional que se especializa en acupuntura y moxibustión. O sea, quiere decir que hacen un diagnóstico convencional con todos los medios clínicos y de laboratorio, etcétera. Y lo que difiere es la terapia. Utiliza la acupuntura y bueno, a veces incluso puede complementar con terapias farmacológicas. Hay evidencia científica, por ejemplo, la moxibustión se utiliza, hay evidencia científica de que es efectivo en disminuir el número de cesáreas, en partos por cesárea, porque utilizando la moxibustión en partos podálicos, a partir de las 33, 34 semanas se puede cambiar la posición del feto, y eso está demostrado científicamente. Hay algunos ensayos clínicos que avalan eso y que son de última, o sea, de una fecha reciente. Lo mismo pasa con la acupuntura, hay bastante evidencia científica. Sobre todo para dolores crónicos, y también para náusea y vómitos que producen la quimioterapia. Ok, sigamos con homeopatía. Esta es una ciencia médica que ha recibido una serie de vituperios y críticas negativas prácticamente desde su fundación. Resulta interesante
recordar que en las postimetrías del siglo XIX, la mayoría de los médicos asentados en México vivían bajo la sombra ideológica del positivismo, un movimiento iniciado por el pensador francés Augusto Comte, cuyo precepto principal decía que el único real y existente era aquello que pudiera ser experimentado, medido y catalogado a través del método científico, pero todo lo demás resulta ser falso e ilusorio. Entonces, la homeopatía tiene más de 200 años de existencia, pero está rodeada de una gran controversia debido a que no se conocen con precisión sus mecanismos de acción. Lo anterior no quiere decir que no existan hipótesis o propuestas que describan o expliquen cómo funciona, sino que hay una diversidad de propuestas y no todas tienen el mismo soporte empírico o experimental, dado que no se ha desarrollado una teoría integradora que haga un acercamiento explícito de la complejidad del proceso salud-enfermedad inherente en la misma. Pero este es un sistema de medicina alternativa creado en 1796 por Samuel Hahnemann, basado en su doctrina de lo similar cura lo similar, y sostiene que una sustancia que causa los síntomas de una enfermedad en personas sanas curará lo similar en personas enfermas. Entonces la homeopatía es una pseudociencia, una creencia que es presentada falsamente como ciencia, pero sus preparaciones homeopáticas no son efectivas para tratar ninguna enfermedad. Estudios a gran escala han demostrado que los productos homeopáticos no son más efectivos que los placebos, lo que indica que cualquier sensación positiva posterior al tratamiento solo se debe al efecto placebo y la recuperación normal de la enfermedad. Evidencias científicas no existen sobre el tratamiento de la homeopatía frente a diversas enfermedades que superen el tratamiento convencional. En cambio, los medicamentos homeopáticos no son superiores al placebo, sino que tienen una eficacia similar, como hemos analizado en diferentes estudios. La principal limitación de estas publicaciones estudiadas es que no hay pruebas suficientes para determinar una conclusión o que los estudios son de baja calidad, ya que en la mayoría de los casos las muestras de población elegidas son muy pequeñas y por lo tanto no son representativas. Asimismo, sería necesario más investigaciones, pero de mayor calidad y con una muestra de población significativa. Pero aunque algunos ensayos clínicos producen resultados positivos, múltiples revisiones sistemáticas revelan que se deben al azar, métodos de investigación defectuosos y sesgo de información. La persistencia en la práctica homeopática, a pesar de la evidencia de que no funciona, se ha criticado como no ética. Incluso la Organización Mundial de la Salud alertó contra su uso para tratar enfermedades graves como el SIDA o la malaria. La insistencia de su uso, a pesar de la ausencia de evidencia sobre su eficacia, ha llevado a caracterizarla dentro de la comunidad científica y médica como una tontería o una farsa. Las fuentes bibliográficas aquí están, todas son actuales. En realidad, como le indicaba, tanto la homeopatía y moxibustión en las publicaciones científicas que yo he revisado, las consideran como patrañas. Y lo que usted me indica de esto del parto, pues, ¿qué relevancia podría tener? En realidad, casi ninguna. O sea, mire, yo le invito a que usted revise metaanálisis sobre dolor del hombro, dolor de la rodilla. Hay algunos metaanálisis en la acupuntura. Yo, en cambio, estoy de acuerdo con usted en la homeopatía. La homeopatía, el principio de la homeopatía no existe porque lo similar no cura lo similar. O sea, ese es un principio que no está basado en nada científico, o sea, no hay una ley que avale que lo similar cura lo similar, porque los productos homeopáticos se basan en diluciones, en bastantes diluciones del producto y después unas dinamizaciones que se hacen, y eso es lo que dice que ahí queda la esencia de lo similar de la enfermedad y eso es lo que cura. Bueno, yo le puedo decir que en Europa y en Estados Unidos están en auge la homeopatía y realmente lo que existe es una gran industria, porque si usted va a Europa y se fija en la farmacia, hay una gran gama de medicamentos homeopáticos con producción industrializada. O sea, ya no es que el mismo, miren, porque aquí en Ecuador el médico homeópata es el que prepara individualmente el tratamiento para su paciente. Pero en Europa ya hay una gran cantidad de productos industrializados. O sea, es una industria pujante y eso usted sabe que
ahí en medio hay muchos intereses económicos. Para que den diríamos, el permiso de la utilización de esos productos, tiene que haber bastantes estudios, ensayos clínicos y todo lo demás. ¿Cómo se harán? Yo no lo sé. Yo sé que, por ejemplo, hay tres países bastante desarrollados, Alemania, Suiza y Francia, que tienen bastante desarrollada la homeopatía. Otros países también. Entonces, llama la atención de por qué esta especialidad alternativa ha conquistado a tantas personas. Entonces, a lo mejor se puede entender porque hay una atención individualizada, una atención integral, y ustedes saben que la medicina convencional a veces se deshumaniza. Y yo no sé si las personas pues les gusta ir a un médico que les comprenda, que les atienda y que les atienda de manera integral, o sea, que les vea no solo lo físico, sino lo espiritual, lo mental. Bueno, no entiendo. El caso es que eso es una realidad que no tiene, realmente no tiene ninguna validez científica como evidencia, está demostrada, pero que realmente está en auge en Europa. Y como les digo, hay industrias bastante fuertes que manejan mucho dinero. Los laboratorios Rekever de Alemania Así son una cosa impresionante. Es algo, y bueno, y llama la atención que aquí en Ecuador, pues, quien hace homeopatía es un médico convencional, es un médico con su título que se especializa y hace homeopatía. Entonces, bueno, yo particularmente, yo no creo en la homeopatía porque no veo claro los principios y las bases y los fundamentos de la homeopatía. En cambio, bueno, la acupuntura yo no conozco mucho, pero simplemente que haya una tradición de 5.000 años, a mí ya me dice algo. Porque si en 5.000 años la acupuntura se ha practicado en China, que son tanto la población china, y ha sido beneficiosa, quiere decir que realmente pues, sirve para ciertas cosas. Obviamente no sirve para todo. Sirve para ciertas cosas y está avalado para ciertas cosas. Y esa tradición histórica ya me da un respeto. Pero en cambio la homeopatía, pues básicamente no entiendo cómo se ha desarrollado tanto y bueno, y hay esas industrias tan fuertes y hay tanta gente que cree en la homeopatía. Y es una corriente que, mire, ahora con la pandemia, igualmente, una corriente contra la vacuna, contra todo lo artificial, diríamos, entre comillas. Entonces, esos son los pacientes de los médicos alternativos, de los médicos homeopáticos en Europa. Y es una realidad, porque esa industria es pujante, es una industria bastante poderosa económicamente, ¿no? Entonces, eso es contradictorio. Y obviamente, bueno, yo sí le tacho de pseudociencia a la homeopatía, porque no puedo comprender y no hay evidencia científica de que eso pueda tener un efecto terapéutico, ¿no? Y a veces, miren, ¿qué pasó con Steve Jobs, el creador de Apple? Él, cuando le diagnosticaron de cáncer de hígado, se fue a una terapia alternativa y cuando ya quiso retomar un tratamiento en condiciones ya no tuvo más que hacer y se murió. Entonces, realmente pues tiene consecuencias el utilizar la homeopatía y ese tipo de terapias, ¿no? Entonces, o sea, utilizarla como complemento me parece perfecto y las que funcionan me parece perfecto. Bueno, en homeopatía, mire, hay tal contradicción que los médicos homeópatas utilizan la homeopatía y la medicina convencional. Eso yo no lo entiendo cómo es, porque si utilizan un principio que es contradictorio, ¿cómo
pueden hacer los dos tipos de medicina, pero dan remedio de farmacia y dan homeopatía. Entonces, yo no entiendo muy bien cómo funciona eso, pero es una realidad que está ahí, que está en el mercado. Y que la avala el Ministerio de Salud Pública. Y bueno, hay controversia a nivel de la OMS, pero no pasa nada. Este rato no pasa nada con la homeopatía, porque hay muchos intereses económicos. Bueno, señores, eso es para profundizar, para ver un poco y buscar un poquito más allá de lo evidente, porque a veces la parte económica mueve, las industrias mueven más que los mismos principios científicos, ¿no? Bueno, hemos terminado esta exposición. Nos faltó el señor Cadena, no sé qué habrá pasado, que nos hablara un poco sobre la medicina tradicional ecuatoriana, sobre lo que es las enfermedades del campo, básicamente el mal aire, el colerín, el mal viento, el mal ojo, mal de ojo, que se utiliza a través de limpias. Ustedes habrán oído limpias con huevo, limpias con hierba y también limpias con cuy. Y también se utiliza la herbolaria natural de aquí del Ecuador, que es bastante amplia en todas esas enfermedades, y que es un sistema, la medicina andina, tanto como la medicina amazónica, es un sistema que está en concordancia con toda la cosmovisión que tienen los pueblos y nacionalidades del Ecuador. Bueno, entonces esto ya hemos terminado. Yo creo que ya ustedes no tienen nada, otra tarea que hacer. No me acuerdo bien si tienen alguna otra tarea que hacer para este semestre, excepto el examen. No recuerdo en este momento. Ya voy a mirar antes de... A ver, vamos a mirar. El examen, disculpe doctora, ¿por qué plataforma será? ¿Por Form o por el aula? Puede ser que sea por Form. Ya yo voy a ver, como tenemos nosotros 2 semanas de vacaciones, o sea, no tenemos las 2 semanas de vacaciones de clases, diríamos. Ahí nos vamos a dedicar un poco a hacer los exámenes para enero. Posiblemente sean... Yo les mandaré exactamente qué es lo que hemos dado, que son los documentitos que hemos generado. Yo de todas maneras les voy a dar, para que no haya ningún problema, les voy a mandar por WhatsApp exactamente qué es lo que vamos a mirar. Y bueno, básicamente estoy mirando que teníamos... A ver, espérense un minuto. Pero sí se dio cuenta, doctora, que está subida 2 veces al aula. No. Porque igual yo veo con ustedes también este proyecto de investigación y también están 2 veces subidas las tareas. Pero yo no sé por qué, porque yo las subo solo una vez. Sí, está 2 veces. Está 2 veces subida en el yo las subo una vez y yo no sé por qué se duplican, porque, bueno, es un trabajo bárbaro subir 2 veces. ¿Para qué voy a subir yo 2 veces las tareas? Entonces no sé. Yo igual lo hice en las 2 tareas, las subí. Qué raro. Francamente sí. Bueno, ustedes han visto también que el sistema ha estado medio... como que no está tan funcional, diríamos, ¿no? A ver, voy a mirar exactamente cómo es los temas de ustedes. Bueno, sería la charla, la exposición de medicinas alternativas y se termina. Prácticamente se termina, está solo el examen, porque ya hemos visto todo lo demás del primer parcial. Entonces, yo les voy a mandar en la próxima semana cuáles son los temas y ustedes me dicen si quieren ya el examen la primera semana para que queden libres de esto, porque por mí sí. Los exámenes serían en la segunda semana o en la
tercera, no estoy segura, en la tercera. No, en la segunda semana, una vez que comencemos clase. O sea, tenemos una semana libre y en la segunda semana comenzarían los exámenes. Entonces, cuanto antes mejor, porque ya hemos terminado los temas de ustedes. Sí, Y sería buenísimo. Y así, Yo no tengo problema hacerlo en cuanto antes. así salimos de Sí, eso. Entonces, yo les sería avisaré mejor. y les mandaré el temario para que ustedes puedan preparar y rápidamente haríamos los exámenes. Bueno, señores, entonces muchísimas gracias. Gracias también, doctora. usted, Pase bien. Tengan una linda Navidad, que quememos el año viejo porque este año ha sido horroroso. Entonces, que ojalá comencemos un año mucho más venturoso y mucho mejor para todos. Y ya que podamos regresar también a la facultad, porque realmente, bueno, ustedes ya prácticamente están a 2 pasos de comenzar el internado, ¿no? Me imagino. Sí, pero dicen que el próximo semestre ya sí regresa. Ojalá. Bueno, eso esperemos porque el próximo semestre supuestamente pues ya vamos a estar vacunados y vamos a poder regresar. Entonces, eso es lo que esperamos, que las cosas se vayan normalizando poco a poco y ojalá que en enero no haya un brote como se prevé que haya un nuevo brote en enero. Entonces eso va a dificultar las cosas, pero esperemos también que en enero, bueno, en Europa ya han comenzado las vacunaciones en Inglaterra. Reino Unido, sí. Por ejemplo, en España va a comenzar en enero. Y creo que aquí comenzará, me imagino, en febrero o en marzo las vacunaciones. Entonces, yo creo que sí podremos regresar a clases y más que nada que ustedes puedan hacer tranquilamente ya lo que les queda, porque ustedes ya les queda muy poco para el internado, entiendo. Bueno, señor, entonces que pasen muy bien y estaremos en contacto. Yo les mandaré el material. Ya, doctora, bendiciones. Listo, Saludos. doctora. Ya, que pasen Gracias, bien. hasta luego. Hasta luego, hasta pronto.